Hola, ¿qué tal? Yo sé que a muchos les interesa la carrera de ingeniería civil, sea que estén en el colegio, en la universidad cursándola o que hayan egresado de una carrera técnica o universitaria. Bueno, en este caso vamos a revisar la malla curricular de la rama de estructuras, específicamente de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, porque si revisáramos la malla curricular, el video sería demasiado extenso. Pero no sin antes mencionar cuáles son las ramas de la ingeniería civil o los campos de estudio. Una de ellas es la de construcción, en la cual se debe tener conocimientos de costos, presupuestos, planificación y procesos constructivos para llevar a cabo el levantamiento de una estructura. La rama de hidráulica estudia el comportamiento del agua para su aprovechamiento. En la rama de transportes se ve la evaluación de rutas de acceso y el trazo de vías para carreteras. En la rama de geotecnia se estudia la resistencia y la composición del suelo. Y bueno, como vamos a desarrollar la rama de estructuras, le voy a llamar ingeniería estructural, en la cual lo más conocido es el diseño claramente de edificios, naves industriales. También se encuentra el diseño de puentes o relacionado al campo de la geotecnia, la estabilidad de taludes o con muros de contención o otros sistemas. Bueno, esta es la malla curricular de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. La que tengo es la del 2019, quizá hayan actualizado otra, pero quizás se mantiene vigente. Como pueden ver en los recuadros están los cursos que se llevan y están pintados por colores. Los colores de amarillo van a ser ciencias básicas, cursos básicos que hay que tener para llevar todas las ramas en general. Física, matemáticas, talleres de metodología, dibujo, redacción. De color morado vamos a tener los relacionados a lo que les había mencionado de construcción, cursos como economía, tecnología de materiales, evaluación de impacto ambiental y instalaciones sanitarias o eléctricas. Otra de las ramas que habíamos mencionado era la rama de geotecnia, que se encuentra, por ejemplo, de color naranja. ¿Okay? Los cursos de naranja están relacionados directamente a la rama de geotecnia, geología general, mecánica de suelos, geología aplicada. O la rama de transportes, que está coloreado de color plomo, que vendrían a estar relacionados con topografía, geodesia satelital, diseño vial. La rama de hidráulica está coloreado de celeste. Tenemos mecánica de fluidos, hidrología general, irrigación. Y la que vamos a revisar en detalle vendría a ser la rama de estructuras, con cursos como estática, dinámica, análisis estructural. Bueno, vamos a revisar la primera de ellas, por ejemplo, que es el curso de estática, para la cual se requiere como curso previo el curso de cálculo integral y como previo al cálculo integral el cálculo diferencial. Que bueno, también se les conoce como matemáticas 1 y matemáticas 2. En el cálculo diferencial, en realidad, lo que se busca dar al alumno es una interpretación de las funciones que se pueden interpretar como una discretización en pequeñas funciones, una diferencial de la función que se podría conocer. Si una función es x al cuadrado, un pequeño pedazo de la función, un diferencial de f, sería 2x por un diferencial de x. ¿Ok? Es básicamente esto, pero es mucho más extenso. Y luego de esto, el cálculo integral, que se podría decir que es lo opuesto, llevar de un caso pequeño a un caso global, que si tenemos un diferencial de una función con 3x cuadrado diferencial de x, esto se puede escribir como una función igual a x al cubo más una constante. Estos conocimientos son necesarios para toda la carrera de ingeniería civil y quizá no lo apliquen cuando se encuentren en el trabajo directamente, pero es necesario para poder recibir los conceptos de cada uno de los cursos y es muy necesario cuando quieren hacer investigaciones, ¿ok?
En el curso de estática tenemos que está basado en una de las leyes de Newton, que es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Que si tenemos, por ejemplo, un pequeño cuerpo de una masa m y se le aplica una fuerza de 5 kilonewtons, hay una reacción ante esa acción, una que puede ser la fuerza de fricción, con una fuerza de 5 newtons. Y en una suma de fuerzas, esto va a ser igual a cero y el cuerpo se encuentra en reposo, no hay movimiento. Pero esto es lo que se estudia en academia o en algunos casos en el colegio, pero se extrapola a las edificaciones, por ejemplo, en evaluar puntos de la estructura que se conocen deben estar en reposo y sin movimiento, ¿ok? Porque si se encontrara en movimiento, algo estaría mal con la estructura. Una estructura no se suele mover de la nada, ¿ok? Por lo general, el movimiento más conocido de una edificación es ante sismos, pero en la mayor cantidad de su vida útil de la estructura se encuentra en estado de reposo y por eso se estudia el curso de estática. Por ejemplo, si extrapolamos este nodo de un tijeral, vamos a tener que este nodo tiene fuerzas aplicadas por los elementos, que pueden ser tracciones o compresiones, pero se conoce que este nudo en general debe encontrarse en reposo y que la suma de fuerzas en ese nudo debe ser igual a cero. ¿Ok? Otro de los cursos, bueno, el siguiente vendría a ser el curso de dinámica, que está basado en otra de las leyes de Newton, ¿sí? Que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa de un cuerpo por la aceleración que tenga el cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos un bloque sobre un suelo, vamos a tener que si a este bloque se le aplica una fuerza F, y se excede la fuerza de fricción, este cuerpo va a comenzar a moverse y va a experimentar una aceleración. Sin embargo, esto es lo que se estudia en academia y es necesario para ingresar a una universidad o en algunos casos lo estudian en el colegio. Lo que se interpreta en realidad lo que se debe tener en cuenta al estudiar este curso es que se va a extrapolar a lo que se conoce como el movimiento sísmico, en el cual nosotros tenemos en realidad un registro de aceleración en el tiempo. Es decir, hay un registro, hay una gráfica de la aceleración respecto a la variable del tiempo. ¿Ok? Y esta aceleración por lo general es la aceleración del suelo. ¿Ok? El suelo se mueve con una aceleración. Esa aceleración mueve la edificación, que la edificación tiene una masa, y ese movimiento produce fuerzas en los elementos estructurales. Vean que es en realidad de alguna manera lo contrario que se estudia, ¿no? En academia se aplica una fuerza y a la cual se le halla una aceleración, o en algunos casos los problemas plantean una aceleración y hay que hallar la fuerza en la masa. Sin embargo, lo general es tener esto, una aceleración que va a producir fuerzas en las estructuras. Bueno, en realidad el diseño tampoco se hace con un registro sísmico, sino que está basado en la norma, que luego lo vamos a estar mencionando a detalle. Pero es la idea del curso de dinámica, aplicar una de las leyes de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a una masa por la aceleración. El siguiente curso que se estudia en la carrera es el curso de resistencia de materiales, en la cual en realidad se estudian propiedades de las secciones, y es que los elementos estructurales, pueden ser vigas, columnas, arriostres, tienen propiedades. ¿Y a qué me refiero con propiedades? Existe, por ejemplo, la propiedad más conocida, que es el área, y el área se puede calcular como la integral del diferencial de área, que es lo que estábamos mencionando de los cursos de matemática, interpretar como un diferencial de área que vendría a ser un pequeño pedazo del área, y integrarlo significa tomar la suma de todos los pequeños pedazos, que bueno, no voy a entrar en detalle tampoco porque es solamente una descripción rápida de lo que se podría tomar como área. Otra de las propiedades son el centro de gravedad, que hay un centro de gravedad respecto
a la horizontal o a la vertical, una posición del centro de gravedad X y Y. ¿Cómo se puede calcular? Esto también está relacionado a matemática, que puede ser la integral de la posición del diferencial de área multiplicado por su posición sobre el área total. O en el caso del centro de gravedad en X también, la posición del diferencial de área, el producto del diferencial de área por su posición integrado sobre el área. Esto se ve sencillo porque para una sección rectangular puede ser sencillo calcular el área, pero en algunos casos las secciones a evaluar no son tan sencillas. Otra de las propiedades son el momento de inercia, y este momento de inercia es bastante usado por los ingenieros estructurales, y muchas veces el concepto se pierde, ¿ok? Y el concepto básico del momento de inercia es igual a la posición del diferencial de área eh, respecto a una de sus ejes, respecto a uno de sus ejes, la posición elevado al cuadrado por el diferencial de área. Esa sería la inercia de un pequeño diferencial. Y si queremos la inercia de toda la sección, simplemente lo integramos. Bueno, son propiedades que se evalúan. Y por ejemplo, en una sección rectangular es sencillo. La inercia es b por h al cubo entre 12 luego de desarrollar esta integral. Y muchas veces las inercias de las secciones son conocidas y ya los ingenieros pierden de vista el concepto en realidad de la inercia, que es la fórmula en realidad. Y la fórmula les va a decir mucho de cómo interpretar las inercias o las áreas. También existe la propiedad, por ejemplo, del módulo de sección respecto a la dirección X o a la dirección Y, que va a ser distinto. Además, en el curso de resistencia de materiales se comienza a estudiar algo como los diagramas de momento flector, DMF en la abreviatura, o el diagrama de fuerza cortante, que bueno, no voy a entrar en detalle en este video, lo voy a preparar en otro video, que básicamente es que si hay una estructura, por ejemplo una viga, y se le aplican cargas, que estaría representado por estas líneas de azul, vamos a tener un diagrama de momento flector, que es una fuerza de flexión, o un diagrama de fuerza cortante, que son fuerzas de corte en el elemento. ¿Ok? Y entre esas fuerzas se pueden evaluar esfuerzos axiales, que se escribe como la fuerza axial entre el área, esfuerzos de corte, que es la fuerza cortante entre el área, o esfuerzos a partir del momento de flexión, que es el momento sobre el módulo de sección. Y es por eso la importancia de evaluar las propiedades, porque con esas propiedades nosotros podemos reducir los esfuerzos en las estructuras. ¿Ok? Otra, otra de los cursos evaluados es el curso de análisis estructural. Quizá en este punto es importante mencionar que hay cursos que no son parte, bueno, no son obligatorios de la carrera, y se les llama cursos de la especialidad, cursos selectivos, como puede ser resistencia de materiales 2 o análisis estructural 2. Bueno, respecto al curso de análisis estructural, es una extensión de lo último que se revisaba en el curso de resistencia de materiales, que es evaluar propiamente las fuerzas en la estructura, propiamente las fuerzas provocadas ante cargas en realidad. Acá, por ejemplo, si tenemos una viga que es representada por esta línea horizontal apoyada en sus dos extremos y se le aplican cargas, va a existir fuerzas dentro de la estructura, fuerzas que pueden ser fuerzas axiales, fuerzas de corte, fuerzas de flexión. Bueno, las fuerzas de flexión se les conoce como momentos. Y va a haber un diagrama de momentos, un diagrama de fuerza cortante, que puede variar dependiendo de las cargas aplicadas. ¿Ok? Voy a hacer otro video sobre las fuerzas en las estructuras para que puedan identificar cómo son las fuerzas de flexión y las fuerzas de corte. Por ejemplo, se comienza a evaluar más allá de simples vigas, por ejemplo, algunos tijerales con algunos métodos de solución. Por ejemplo, si el tijeral está aplicado ante cargas en sus nudos, o si hay un pórtico y tenemos una fuerza lateral, que por lo general es
una interpretación del sismo, que exista una fuerza lateral. Los métodos de solución que mencionaba pueden ser un análisis matricial o un análisis analítico, perdón, un análisis diferencial de la estructura. Por ejemplo, si hay una viga y evaluamos un pequeño pedazo de la viga, sería un diferencial de viga, que voy a poner un diferencial de X, y la ecuación que gobierna el movimiento, o claro, el movimiento de formación, la deformación de la viga, es esta de acá. Bueno, esta de acá está basado en la sumatoria de fuerzas, también la sumatoria de momentos iguales a cero, que parten del reposo de la estructura. Sí, que entra a tallar las propiedades que se han estado evaluando en el curso de resistencia de materiales, como es el momento de inercia o el módulo de sección del material. ¿Okay? Entonces, en realidad, todos los cursos están relacionados y descritos para que tengan un conocimiento gradual. El siguiente curso a evaluar sería el curso de concreto armado, y quizás es algo de lo más conocido en los estudiantes de una carrera de ingeniería civil. Y este curso está basado, como pueden ver, según la guía, en el curso de tecnología del concreto. El curso de tecnología del concreto en realidad no evalúan elementos, porque hay también niveles de estudio, que es el material, secciones, elementos, que lo voy a hacer en otro video también porque es un tema bastante interesante. En tecnología del concreto solamente se está evaluando el material del concreto, ¿ok? Analizar la composición del concreto, que es en base a agregados, agua, cemento, y esa composición en distintas proporciones le da una distinta resistencia. Bueno, respecto a eso y al curso que me he mencionado de resistencia de materiales, está el curso de concreto armado. Vean que tecnología del concreto está de color morado, y el color morado pertenecía a la rama de construcción, porque en realidad no es un curso netamente de análisis, ¿ok? Es más del estudio de la composición y algunos cálculos que puedan hacer de dosificación del concreto. Bueno, del curso de concreto armado, sabemos que el concreto armado puede formar distintos elementos, puede formar vigas, puede formar columnas, puede formar placas de concreto armado, y el concreto armado en realidad es la composición de concreto y un acero corrugado, el material de acero corrugado. Ese conjunto nos da en realidad el concreto armado. Y las vigas están sujetos a esfuerzos de corte o esfuerzos de flexión. La fuerza axial en un elemento viga en realidad es bastante baja, a comparación de los elementos de placas o columnas, que sí están sujetos a cargas axiales, cargas de corte y cargas de momento. ¿Ok? Una de las gráficas bastante conocidas del análisis de concreto armado es esta de acá, que si nosotros tenemos una viga, esta viga ante una fuerza de flexión, vamos a tener que tiene zonas en compresión y zonas en tracción. Por lo general, el elemento que va a estar en tracción va a ser el acero longitudinal que se coloca, y la zona en compresión va a ser para el concreto. Bueno, en realidad acá hay solamente fuerzas y se aplica el conocimiento de estática, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Y ante ese conocimiento es que se plantean fórmulas para calcular el área de acero o para dimensionar la resistencia que debe tener este material de concreto. La resistencia de la sección va a tener una resistencia axial, una resistencia al corte, una resistencia a flexión, que cada una de ellas debe compararse con lo que se ha obtenido del análisis estructural ante las cargas últimas que puede tomar. Y bueno, como un criterio bastante aceptado es que la resistencia debe ser mayor a lo que se ha aplicado. Y bueno, como un diseño aceptable es considerar que la resistencia es mayor a lo que se ha aplicado en el elemento. Otro de los cursos que se tiene es, después de concreto armado, el diseño en acero y la ingeniería sismo resistente y prevención de desastres.
que es prácticamente estudiar el sismo. Y el sismo en realidad está muy relacionado a lo que los países quieren hacer, a lo que los ingenieros buscamos hacer, que es tratar de mitigar los desastres, ¿no? Los desastres que puedan ocurrir luego de un sismo. Y bueno, acá se comienza a estudiar las normas, quizá de mencionarlo también en el concreto armado está regido por una norma, que es la norma E060, diseño de concreto armado, y la norma que te va a estar dirigiendo el diseño sismo resistente es la norma E030, que sería acá en el territorio peruano. La norma de sismo va a cambiar respecto a cada país y la norma internacional, por ejemplo, en Estados Unidos es el AC710, que puede ser de alguna manera la general que vamos a estar tomando. En la norma van a encontrar, por ejemplo, un sismo estático que está basado en las fuerzas aplicadas de manera estática, un sismo dinámico que está basado en un análisis modal, que bueno, no voy a entrar en detalles, pero está basado en el comportamiento de la estructura, el análisis modal, y un análisis, también hay un sismo por un sismo de tiempo-historia, que es tomar un registro en el tiempo, hacerle algunos cálculos y aplicarlo a la estructura. Y este de acá no se suele usar porque es complejo y tedioso, y se tienen resultados muy similares con un trabajo menor que viene a ser un sismo dinámico. En realidad, el estudiar la ingeniería civil desde el punto de vista de una norma no sería una buena recomendación. Las normas son escritas por ingenieros ante la percepción que tienen de las estructuras. En realidad, el comportamiento estructural es bastante complejo y yo les sugeriría más estudiar el comportamiento modal a un nivel elástico. Como parte del diseño en acero también está relacionado a una norma. Y bueno, las normas están relacionadas en realidad a bastantes ensayos, a estudios, investigaciones, y por ahí hay un grado de confianza en la aplicación de las normas y es lo mínimo que se debería aplicar. Como parte de normas peruanas está la E090 y de la internacional de Estados Unidos es el ISC 36016, que si le dan una revisada es prácticamente igual en estos momentos. En el acero tenemos el estudio de diferentes secciones, como los perfiles W, perfiles cuadrados, circulares de acero, perfiles angulares, perfiles de canal, perfil doble angular, y cada una de ellas va a tener distintas propiedades de sección que pueden ser aprovechadas en distintas posiciones de la estructura. Cada una de estas va a tener un diseño a tracción, un diseño a compresión, un diseño a corte, un diseño a flexión distinto. Entonces es un curso que tienen que darle bastante análisis. Y luego de estudiar las secciones, está la composición dentro de la estructura, que puede ser en una edificación, hay columnas, vigas, arriostres, o en un almacén que puede ser con perfiles de alma llena o alma abierta, que se pueden traer detalles. El acero tiene bastantes aplicaciones, también está en las torres eléctricas o en las torres autosoportadas para antenas, o en eh, una simple base para el apoyo de una máquina que va a estar produciendo cargas cíclicas. ¿Okay? Como otro de los cursos, como uno de los cursos finales, está el curso de puentes y obras de arte. Y en realidad en Perú no hay una norma eh, específica de puentes, no está como una norma I030, una norma I060 planteada para sismo concreto armado, no hay una norma. Lo que hay es un manual de construcción de puentes. Lo que sí hay es una norma internacional, que es el AASHTO, que es una norma de Estados Unidos, que es lo que deberíamos usar porque es
lo mínimo que se usa deben ser las normas. Uno que no diseñe sin normas está más aún perdido. Aún hay mayor grado de estudio después de las normas, pero es lo mínimo que se debe usar para el diseño de elementos. Los puentes tienen la finalidad, como ya habíamos visto al inicio, de conectar vías y se evalúa el paso de cargas, que pueden ser vehículos o cargas peatonales. Y un tema bastante estudiado acá son las líneas de influencia, que lo que buscan es reflejar la respuesta máxima en determinados puntos ante el paso de las cargas. Las líneas de influencia también se estudian en el curso de análisis estructural 1 o análisis estructural 2. Entonces hay puentes simples, puentes en arco, atirantados, etc. Sería muy complicado en realidad que sean unos especialistas en puentes en un solo curso, y entra a tallar bastante la práctica, que es buscar una empresa que se dedique al diseño de puentes, ¿ok? Finalmente, uno de los últimos cursos, porque por ejemplo vean que estamos en el 9º ciclo, es el curso de albañilería y adobe y madera. El curso de albañilería, por ejemplo, debería estar regido por la norma E070, y la albañilería se usa por lo general en edificaciones comunes, edificaciones familiares, en la cual vamos a tener un muro de albañilería, y ya lo han visto en varios videos seguro, que para considerar como un muro de albañilería no se puede considerar a los elementos, a los ladrillos pandereta que tienen huecos horizontales, ¿ok? Esos de ahí van a quebrarse muy fácilmente. Las grietas por lo general son en este sentido en los muros de albañilería, de manera diagonal. Eso es ante el movimiento de sismo. Puede haber distinto tipo de grieta respecto a otras cargas. Y lo más conveniente para resistir de manera adecuada a las fuerzas es un muro formado por ladrillos King Kong de 18 huecos, el cual sí es aceptado como elemento estructural de albañilería. No es que estos panderetas no se deban usar, sino que tienen distinta función. Su única función es la de dividir espacios. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo respecto a esta presentación sobre los cursos llevados en una carrera de ingeniería civil. Y mi primer mensaje, si es que has llegado hasta este video, es para bueno, si es que has llegado hasta esta parte del video, no me queda más que agradecerte. Y mi primer mensaje es para las personas que se encargan de contratar a chicos que terminan de la universidad. Tengan en cuenta el conocimiento que han adquirido en toda la carrera, si es que quieren que ellos diseñen los proyectos en los cuales ustedes van a trabajar, y, y valoren su conocimiento, ¿ok? El segundo mensaje es para los que están estudiando la carrera de ingeniería civil, que es igual forma el mensaje para ustedes. Esfuércense en adquirir el conocimiento necesario para hacer correctos diseños, interpretar bastante el comportamiento de una estructura, no a base de normas, sino el comportamiento neto de cada elemento, porque en realidad lo que se llega a estudiar en la carrera es cierto que no es más del 10% del conocimiento que se pueda tener de una estructura. Bueno, no se llega, se puede llegar en realidad el conocimiento adquirido es menos del 10%, pero no es el motivo ah, para que las empresas no valoren su conocimiento. Se han esforzado bastante por adquirirlo. El tercer mensaje sería para las personas que están interesadas en estudiar una carrera de ingeniería civil. eh, y más a los que están interesados en la carrera bueno, la rama de ingeniería estructural, que es una rama bastante extensa que voy a tratar de mostrar de manera abierta
al conocimiento de todos, el conocimiento general de todos, que en el país hay buenos, en el país hay buenos ingenieros estructurales, pero se necesitan más, ¿ok? Se necesitan más para evitar que sucedan colapsos de estructuras, para evitar que exista mala práctica de la ingeniería estructural. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.